Disfrutamos la palabra en la carta de Pablo a los Efesios, en donde vamos a encontrar que un propósito de Dios en Cristo es reconciliar a los hombres. Antes de iniciar la carta, necesitamos saber lo que sucedía cuando esta epístola fue redactada. Eran los años 59 a 61 de nuestra era. Pablo estaba preso en Roma y se asegura que desde ahí le escribió. Para ese momento, tenía aproximadamente 30 años de ser cristiano. Onésimo, el esclavo de Filemón, se había encontrado con Pablo, recibió a Cristo, así que para esa fecha ya era cristiano, pero fugitivo de Filemón. Pablo escribe una carta para Filemón donde le explica la situación y le pide que reciba a Onésimo, ahora como hermanos en Cristo, pensando que le es muy útil a Pablo y a Filemón. Al mismo tiempo, Epafras informó a Pablo de la enseñanza falsa en la iglesia de Colosas. Por eso escribió una carta a los colosenses que envió con Tíquico, aunque no los evangelizó Pablo, pero les daba instrucciones prácticas para la vida cristiana. Como apóstol, Pablo tenía en mente a todas las iglesias que se habían fundado, ya sea por su intervención directa o por su intervención indirecta, ya que algunos de sus hijos en la fe fueron a sus lugares de origen o a donde el Espíritu Santo los envió y proclamaron el Evangelio de Jesucristo, dando nacimiento a muchas otras congregaciones de cristianos. Es de suponerse que surgió una carta para que fuera leída en todas las iglesias o congregaciones cercanas a Colosas, entre ellas Laodicea, Éfeso, en donde no teniendo que referirse a problemas pastorales concretos ni cuestiones doctrinales, expresó mediante la enseñanza y la exhortación, la alabanza y la oración, la gloria de los propósitos de Dios en Cristo. Al mismo tiempo, hace énfasis en la responsabilidad de la Iglesia de hacer que se conozcan esos propósitos, proclamándolos y viviendo en unidad, amor y pureza. En esta carta se muestra a la Iglesia como la presente y física presencia de Cristo. Por eso la Iglesia llena del Espíritu Santo debe dar a conocer a Jesucristo en la sociedad por medio de su vida, amor y poder. Esta carta fue redactada con las de Filemón y de Colosas, pero fue enviada a diversas iglesias de la provincia romana de Asia, de las cuales Éfeso era la más importante. Algunos creen que la carta a la que Pablo se refiere en Colosenses 4:16 es esta carta que se refirió como a los Efesios. Éfeso fue una de las 5 ciudades importantes del Imperio Romano, junto con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría. La primera vez que Pablo estuvo en Éfeso fue en su segundo viaje evangelístico. Eso lo encontramos en Hechos 18, del 19 al 21. Y durante su tercer viaje misionero, permaneció allí casi 3 años. Esto lo encontramos en Hechos 19. Tiempo después de regreso a Jerusalén, se reunió en Mileto con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Si lo queremos leer, está en Hechos 20, de los versículos 16 al 18. Éfeso era un centro comercial, político y religioso para toda Asia Menor. En esta ciudad estaba edificado el templo de la diosa Artemisa para los griegos o Diana para los romanos. La carta a los Efesios habla de la relación entre Cristo y la iglesia, presentando los resultados que dicha relación trae a la vida de los cristianos. Al inicio, explica cómo el plan eterno de Dios se revela por medio de Jesucristo, quien merece toda la alabanza. Hablemos con Dios. Nos hace bien orar, recuerden. Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús por la gran bendición que nos das de deleitarnos en tu palabra.
porque tu palabra es algo tan lindo, es algo tan especial, es algo tan necesario en la vida del ser humano, pues es alimento espiritual para los hombres y las mujeres, los niños, los jóvenes y todas las edades. Gracias entonces por todas las personas que de alguna manera están apoyando esta divulgación de tu palabra. Y muchas gracias, Señor, por los que la disfrutaremos, por los que la están disfrutando ya, por los que los hemos disfrutado, por todo este bagaje de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Empecemos en Efesios capítulo 1, los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Se presenta con su nombre tomado del idioma romano, o que se hablaba en Roma, en latín. Pablo, que quiere decir pequeño. La siguiente expresión, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto recuerda que si bien no formó parte del grupo de los 12 que estuvieron con Jesucristo, sí fue llamado por Jesucristo cuando iba a Damasco persiguiendo a los cristianos. En ese encuentro, Jesucristo resucitado le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Hechos 9:6. Santos, los que aceptan la salvación por gracia y son apartados por Dios para ser transformados hasta que brille en ellos la gloria de Dios. Fieles, que son dignos de confianza, que han recibido y practican la fe. Es un adjetivo muy importante. Estos santos y fieles están dentro de Cristo. Habla del estado. Que están dentro de Éfeso. Habla del lugar. Dice el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El deseo del corazón del apóstol es que el regalo de Dios, la salvación, el cuidado, la bendición, esto es la gracia, y paz, el resultado que el ser humano tiene al poner su confianza en Dios. Esa gracia y paz proceden desde Dios, que es el Padre de nosotros y del Señor Jesucristo. Ahora vamos a los versículos 3 al 10. Aquí encontramos alabanza por las bendiciones espirituales que los hombres obtienen en Cristo, al descubrirse o revelarse el plan eterno de Dios. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Desde la eternidad, Dios tenía un plan. Es el plan eterno de salvación por gracia, en donde Dios, que es omnisciente, lo conoce todo, sabe quiénes de los humanos aceptan y aceptarán a Jesucristo como Señor y Salvador. Es por ellos que bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Antes de la fundación del mundo, ya sabía quiénes eran candidatos a la santificación.
A esos candidatos los destinó antes para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Esos sus hijos alabarán la gloria de su gracia o regalo. Por esa gracia son aceptados en Jesús. Esa gracia o regalo para los hombres, a Dios le costó el sacrificio de su Hijo, quien tomando forma humana sufrió el castigo que lo llevó a derramar toda su sangre como precio pagado para satisfacer la ira de Dios por el pecado. Y lo que por mucho tiempo fue un misterio, desde que Jesucristo llegó a la tierra, se dio a conocer y ya no es un misterio, sino la gran verdad, que en Cristo resucitado se cumpliría la promesa de salvación, dada desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, según Génesis 3:15. Y cómo después de la resurrección de Jesucristo se firmaría la libertad y afirmaría el poder y la gloria eternas del Rey de Reyes y Señor de Señores, para cumplir su palabra de reunir todas las cosas en Cristo con la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hace referencia a la administración o manejo de una casa. Son los arreglos de Dios o dispensaciones en la historia. Así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tremendo esto. Ahora de los versículos 11 al 14. En él asimismo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo aquí se refiere al pueblo judío, a las profecías mesiánicas, pues algunos judíos creyeron desde siempre en las promesas de la llegada del libertador. Esperaron y recibieron al Mesías. A ellos se refiere con la expresión nosotros, cuyo sello de identificación como pueblo de Dios era la circuncisión en la carne de los varones judíos. En él también vosotros, dice el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora bien, cuando se refiere a vosotros, está hablando a los efesios, pero debe entenderse a los gentiles, a los que no somos judíos, y que por ello no había algo que nos distinguiera del resto de la población del mundo en relación con el amor perdonador de Dios hacia la humanidad, la salvación por gracia. Pero Dios ya tenía, desde que diseñó el plan eterno de salvación, la manera en que los gentiles recibiéramos alguna garantía de la decisión tomada en cuanto a la aceptación de la salvación como regalo, sí, por gracia, que Jesucristo ofrecería después de su muerte y resurrección a toda la humanidad, ya no solo para los judíos. El Espíritu Santo es el sello de Dios de que le pertenecemos, y su depósito o arras nos garantiza de que Él hará lo prometido. Hoy ya los contratos son documentos muy importantes y válidos para ciertos acuerdos comerciales o personales. Muchas veces se exige un depósito en dinero o en especie que garantice el cumplimiento de dichos contratos. Dios, por medio del Espíritu Santo, sellando cada vida, ofrece un anticipo, un depósito, una firma válida en este nuevo pacto que es mucho más que un contrato. La marca, sello o presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, a judíos y gentiles, comprueba que somos hijos de Dios y ratifica nuestra confianza depositada en Jesucristo. El Espíritu Santo es poder de Dios, que nos ayuda
nos ayudará en la transformación que hemos de experimentar cada día hasta disfrutar plenamente la gloria de Dios en la eternidad con Cristo. Dice el versículo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora vamos a los versículos 15 al 23. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En estos versículos, Pablo nos enseña cómo orar por la iglesia de Jesucristo, o sea, por nosotros mismos. Ora dando gracias porque tienen confianza, fe en Jesucristo y aman a los santos, a los otros cristianos. Ora con un propósito, para que Dios, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de Jesucristo. Ora para que se abra el entendimiento de los hijos de Dios, a fin de que puedan entender cuál es la esperanza, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y la grandeza de su poder según la operación de su fuerza. Pues esa fuerza fue tan grande que resucitó a Cristo de los muertos y lo colocó en lugar de total autoridad sobre todo y sobre todos, en todos los tiempos. Cristo ahora es única autoridad, pues Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el esperado de Israel, que enderezará al mundo. Como cristianos debemos tener la certeza de que Dios ha ganado la victoria final y tiene el control de todo. Ese poder puso todo en su lugar, formando una iglesia poderosa, en donde Jesucristo es la cabeza y la iglesia forma su cuerpo. Por eso se dice que la iglesia es las manos para hacer la obra de Cristo, los pies para ir por Él a todas partes y la voz para proclamar su palabra. La imagen del cuerpo muestra la unidad de la iglesia. Cada miembro se debe involucrar con los demás a medida que va cumpliendo con la obra de Cristo en la tierra. Se necesita la participación de todo el cuerpo. Por eso es indispensable la unidad. Plenitud se refiere a Cristo que llena la iglesia con dones y bendiciones. Vamos al capítulo 2. Veamos desde los versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está escribiendo a los santos y fieles en Cristo. Quiere que fundamenten su fe, que entiendan quiénes eran, gentiles, paganos, pecadores, y quiénes son ahora, para empezar, santos y fieles en Cristo. Cuando dice, y Él les dio vida a ustedes, se refiere a Jesucristo, quien al resucitar de entre los muertos, tiene autoridad para quitar el pecado, perdonándolo, si se lo solicitamos,
y volver a unirnos a Dios. Esa nueva relación es a lo que el apóstol llama vida. Entonces, si todavía no eres de los santos y fieles, es bueno que sepas que el pecado aparta de Dios. A la separación de Dios por el pecado, la Biblia llama muerte. Así que el ser humano no necesita guía, maestro o coach para ser exitoso. El ser humano está muerto, separado de Dios por el pecado. Y lo que necesita es que alguien pueda quitar el pecado para que el hombre vuelva a estar unido a Dios. A alguien capaz de resucitar su espíritu. Y ese alguien es Jesucristo. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las maneras y las actitudes de la sociedad son dictados por el príncipe de la potestad del aire. Este es un título para Satanás. Significa acusador, que tiene relación con la influencia que ejerce sobre los que no han decidido creer en Jesucristo. Entre los cuales también, dice el versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta expresión nos permite remitirnos al pecado y sus efectos, porque si bien eso vivimos en otro tiempo, nos hace bien reflexionar sobre lo que teníamos o lo que perdimos por el pecado y el resultado de esa forma de pensar y por lo mismo de actuar. Una idea que aclara la gravedad del pecado es que significa fracaso. Fracaso de acertar en la intención de mantenerse en el camino correcto. Fracaso de hacer en la vida lo que podríamos haber realizado. Es errar, equivocar, fracasar, desobedecer. El pecado acaba con la inocencia. El pecado se puede perdonar, pero sus efectos permanecen. El pecado mata los ideales. Las personas comienzan a hacer sin remordimiento lo que en un principio les producía horror. El pecado mata la voluntad. Acaba dominando a una persona de tal manera que ya no se puede librar de él. Hijos de ira. Se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan a Cristo. Así que es algo de pensar, ¿eh? Reflexionemos. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En los versículos 4 al 7 encontramos 4 nos. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó en su resurrección, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús en su ascensión y en posición actual a la diestra de Dios. El propósito de esto fue mostrar las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El énfasis es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo, al morir y resucitar, destruyó la paga del pecado y el poder sobre nuestras vidas. Afortunadamente, Dios no nos quita del mundo ni tampoco nos convierte en muñecos. La diferencia radica en que antes de ser cristianos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos decidir vivir para Cristo. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto
no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ante este gran regalo, la respuesta de los humanos es gratitud, alabanza y regocijo. Queda claro que la salvación es un regalo, es gracia. Se recibe al creer, tener confianza. La palabra que se traduce como don está relacionada con dar. O sea, Dios como un regalo da la salvación. Cuando la persona cree, cuando tiene fe, cuando tiene confianza en que Dios dice, ofrece, da, ser librados del castigo que merecemos por nuestro pecado. Aquí las obras no cuentan, no califican para obtener la salvación, porque somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra que se tradujo hechura viene de poema, poesía. Se refiere a un producto manufacturado, o sea, hecho con las manos, un diseño producido por un artesano. Esa palabra caracteriza a Dios como diseñador. Diseñó el universo y en el creyente redimido o salvo por gracia, efectuó una nueva creación. Lo maravilloso de la obra de la nueva creación de Dios en cada creyente es que Él renueva la naturaleza de sus hijos redimidos para realizar buenas obras, como resultado de la salvación por gracia. Así que primero somos salvos y después ya hay buenas obras preparadas para que nosotros las llevemos a cabo. Dios hace todo. Dice el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Incircuncisión es la forma de referirse a los gentiles, manifestando que estaban fuera de cualquier pacto con Dios. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo describe la separación de los gentiles, de nosotros, los que no somos judíos, antes que Cristo viniera, con las expresiones sin Cristo, o sea, sin Mesías, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el verso 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre del sacrificio del pacto, del nuevo pacto, unió a los gentiles creyentes, quienes estaban alejados de Dios, junto con los judíos en el nuevo pacto. Los gentiles fuimos integrados para gozar de la promesa por medio del nuevo pacto e incluidos como herederos junto a los patriarcas de todas las promesas de Dios. Porque Él es nuestra paz, dice el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Los judíos estaban orgullosos de ser escogidos el pueblo de Dios. Pensaban que los gentiles estaban fuera del reino y que nunca podrían disfrutar del poder salvador de Dios. Por su parte, los gentiles se sintieron ofendidos por las declaraciones de los judíos. Cristo reveló que tanto judíos como gentiles necesitaban la salvación por gracia. Con ello se demuestra que solo Cristo derriba las paredes de prejuicios, reconcilia a los creyentes con Dios y nos unifica en un cuerpo.
Ahora, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, todos somos parte de una sola familia. Desapareció la enemistad y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En Jesús, los judíos y gentiles están unidos. No obstante, se levantan barreras que han llegado a separar a los cristianos, judíos y gentiles. Por ejemplo, la edad, la apariencia, la inteligencia, la inclinación política, el nivel económico, la raza, las perspectivas teológicas. Cuando solo nos interesamos por aquello con los que tenemos afinidad, apagamos el amor de Cristo y destrozamos la unidad de la iglesia. En Cristo, la unidad sí puede lograrse, pues Cristo unió a judíos y gentiles en una nueva humanidad, haciendo hijos de Dios a los hombres y mujeres de todas las naciones. Cristo en la cruz reconcilió a la humanidad con Dios. Esto es lo que hace posible la reconciliación entre los seres humanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice el versículo 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sí, por medio de Jesús estamos en casa con Dios y nuestros hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice el versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas que aquí se mencionan son los fundadores de la iglesia, si se les puede llamar así. Pablo ve cada iglesia local como parte de un gran edificio y a cada cristiano como una piedra de esa iglesia. La piedra angular es la que da unidad al conjunto y la piedra angular es Jesucristo, en quien todo el edificio, dice el versículo 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo mira que este edificio sigue edificándose y que cada parte se va incorporando a Cristo. Se combinan toda clase de estilos, pero el edificio es una unidad, porque todo él se ha usado para dar culto a Dios y encontrarse con Jesucristo. La casa de Dios no es un edificio, sino un grupo de personas. Por medio del Espíritu Santo, Dios vive en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo. La gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es Señor cuando vivimos en armonía con otros y de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia. Gracias a Dios por esta verdad. Así que estamos con la ayuda de Dios la próxima semana. La invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook